Molles, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy traigo un nuevo video para una de las nuevas experiencias de esta semana. Este video va a tratar sobre la densidad. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos densidad? A mí se me viene a la cabeza algo muy viscoso, muy denso, muy pesado a veces, aunque no siempre todo lo pesado es denso. Se me viene a la cabeza también una ciudad muy poblada, algo muy intenso. Pero ¿cuándo utilizamos el término densidad? El término densidad podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando hablamos de densidad poblacional. La densidad poblacional es medida a través de la cantidad de habitantes que hay en una dada superficie de tierra o de terreno. Por ejemplo, la cantidad de habitantes que hay en la superficie de la provincia de Tucumán o la cantidad de habitantes que hay en la superficie que ocupa la República Argentina. En este ejemplo yo marqué con un rectángulo un pedazo de esta hoja que tiene una superficie de 96 centímetros cuadrados y dentro de él tiene 4 hombrecitos o 4 habitantes. Si yo quiero calcular la densidad de esta población de 4 habitantes que vive en una superficie de 96 centímetros cuadrados, lo que tengo que hacer es dividir esos 4 habitantes, que son los que viven ahí, dividido la superficie de ese rectángulo, que es 96 centímetros cuadrados. Esta división me da como resultado 0,04 habitantes por centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que en un centímetro cuadrado, que es lo que representa este cuadradito amarillo, porque mide 1 centímetro cuadrado, pueden habitar 0,04 habitantes. ¿A los habitantes los podemos dividir así? No, porque un habitante es un habitante completo, no lo podemos dividir en pedacitos. Pero esto quiere decir que por cada centímetro cuadrado de este rectángulo puede habitar un pedacito de ese habitante, o sea que un solo habitante va a ocupar mucho de esos centímetros cuadrados, uno solo. Entonces, esta población es poco densa. Pero, ¿qué pasa si la población crece? Si de esos 4 habitantes ahora se elevan a 24 habitantes en esa misma superficie de 96 centímetros cuadrados, que es lo que mide este rectángulo en el papel. Tengo mucha más cantidad de hombrecitos, entonces si voy a calcular nuevamente la densidad poblacional para esta nueva población, lo que tengo que hacer es dividir 24 habitantes dividido 96 centímetros cuadrados. Y me da como resultado 0,25 habitantes por centímetros cuadrados. Es decir, un cuarto de habitante en un solo cuadradito amarillo. Pero de nuevo, no podemos dividir a los habitantes porque los habitantes son una sola cosa entera. No podemos decir que hay un cuarto de persona. Pero para lo que es la densidad poblacional, sí. Quiere decir que en 1 centímetro cuadrado va a habitar un cuarto de persona. Entonces, una persona entera va a terminar ocupando 4 cuadraditos de 1 centímetro cuadrado cada uno, es decir, 4 centímetros cuadrados. Si comparamos esta población con la anterior, podemos decir que esta población, la segunda, es mucho más densa porque está mucho más poblada. Pero en física y en química, que es donde más van a utilizar el término densidad, la densidad se le mide no a los habitantes que hay en física o en química o a la cantidad de físicos o químicos que hay, sino a la materia, o sea, a todo aquello que podemos tocar o sentir y que ocupa un lugar en el espacio. Tiene forma, o sea, no siempre tiene una forma definida, pero sí puede ocupar cierto volumen, tiene cierto peso y bueno, la densidad se la calcula a la materia, ya sea que esté en estado líquido, sólido o gaseoso. Y se calcula a través de la división de la masa de la materia dividido el volumen que ocupa. Es decir, al peso que tiene esta materia, ya después vamos a entender que no es tanto el peso, pero sí los kilogramos o los gramos que tiene dividido
el volumen que ocupa, ya sea en litros o metros cúbicos. Esta relación entre masa y volumen nos quiere decir que mientras algo sea más denso, o sea que tenga mayor densidad, quiere decir que tiene mayor cantidad de masa y en este caso va a ser mayor cantidad de moléculas. En sí, la densidad es la gran cantidad de masa que tiene una materia en un determinado volumen. Ahora vamos a explicar esto de la densidad de la materia y de la gran cantidad de moléculas que puede tener en un determinado volumen con un pequeño experimento. Para este experimento vamos a utilizar un recipiente transparente que tiene aproximadamente 1/4 de litro de agua, un huevo crudo y sal. ¿Qué pasa si yo agrego el huevo acá en este cuarto de agua? El huevo se hunde, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este huevo es más denso de lo que es el agua. Pero si sacamos el huevo, decidí cambiar de recipiente porque en este lo vamos a ver mejor. Tenemos el recipiente transparente con 1/4 de agua, un huevo y la sal. ¿Qué pasa si ponemos este huevo en el agua como está? El huevo se hunde, ¿sí? Ahí está. El huevo se hunde. Ahora vamos a rescatar a nuestro huevito. Y esperemos que no se nos caiga, si no se nos rompe. Y lo que vamos a empezar a hacer es agregarle sal. Y vamos a agregar varias cucharadas de sal. Agregamos bastante sal, aproximadamente 4 cucharadas bien colmadas de sal. La sal común de mesa. Y revolvemos bien. Revolvemos bastante. Ahora con lo que se ve blanco sabemos que tiene bastante sal. Y vamos a volver a arrojar nuestro huevito acá a ver qué sucede. Ahora el huevo flota. Ya no es tan denso como la solución que tenemos acá. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que al principio, cuando teníamos agua sola, en 1/4 de litro de agua, la cantidad de moléculas de agua era menos densa que la cantidad de moléculas o de masa que tiene el huevo. Al agregarles la sal se disuelve en el agua, sus moléculas se van disociando y se van uniendo, en realidad serían partes de sus átomos, se van uniendo con los átomos del agua. Entonces nos queda acá, ya no es agua sola, es agua con sal, una solución salina. Esta solución salina, que también está contenida en un volumen de 1/4 de litro, tiene mayor cantidad de átomos y de moléculas de las que tenía el agua sola. Entonces pasa a ser mucho más densa que el agua en un principio, y en este caso también va a ser más densa que el huevo. ¿Alguna vez escucharon la expresión de que uno puede flotar más fácilmente en el mar que en una pileta común? Sí, es así, porque el agua de mar tiene una gran cantidad de sal, o sea, una gran cantidad de moléculas mucho mayor a la del agua dulce. Entonces uno puede flotar más fácilmente ahí porque nuestro cuerpo va a ser menos denso en agua salada que en agua dulce. Esto también explica aquella vieja adivinanza que decía: ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Si bien los dos pesan lo mismo, porque cada uno tiene 1 kilo, el plomo va a ser mucho más denso que las plumas, porque en un volumen mucho más chico, el plomo llega a tener 1 kilo de materia. En cambio, para poder tener 1 kilo de plumas, vamos a tener que tener un volumen enorme de plumas para que lleguen a pesar 1 kilo. Entonces, ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas?
pesan lo mismo. ¿Qué es más denso? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Ustedes rápidamente tienen que decirme 1 kilo de plomo. En definitiva, esto nos demuestra que la densidad en sí es la cantidad de algo que tenemos sobre algo. La cantidad de habitantes que tenemos sobre una determinada superficie o la cantidad de masa que tenemos en un determinado volumen. También podemos hablar en otros sinónimos de lo que es la densidad. Podemos decir que la densidad también se habla cuando algo es muy macizo o muy consistente. La densidad también es cuando algo contiene mucho de algo en un determinado volumen o en una determinada superficie o en una determinada cantidad que nosotros la debemos tener predeterminada. También podemos decir que alguien es denso, por ejemplo, cuando sigue insistiendo e insiste a pesar de que ya le dijimos que no. Tiene mucha insistencia en su persona a pesar de que uno ya le dice que no. Entonces, es denso. No le vayan a decir hacia nadie. Y bueno, también hablamos no solo de densidades poblacionales o densidades físicas y químicas, sino que en óptica también vamos a hablar de densidad, que es la cantidad de absorción de luz que puede haber en algún objeto. Sobre todo en fotografía se habla de densidad de luz o densidad lumínica, que es, ¿vieron cuando ustedes sacan una fotografía y les da el sol de frente y quedan con muchas sombras, no se le ve bien la cara? Bueno, la cantidad de luz que absorbió esa imagen se la calcula con densidad. Y también tenemos la densidad informática, que es la cantidad de bytes que pueden almacenarse en algún dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo un pendrive. Bueno, espero que les haya servido un poco esta explicación. Hay otros videitos con un par de experimentos. Vayan al formulario que les va a decir cómo seguir con todo esto. Espero que tengan una linda mañana y una linda semana. Les mando un beso enorme.